El mes de septiembre ha sido un mes, en términos de afiliación, muy positivo. Realmente, tanto desde una perspectiva de análisis cuantitativo como cualitativo, que es lo que voy a seguir, como hemos hecho otros meses, los resultados realmente son francamente buenos. Comenzando por el número de afiliados, como siempre empezando por los afiliados en términos desestacionalizados. El mes de agosto arroja una variación mensual de 51.079 afiliados más para situarnos holgadamente por encima de los 20.200.000, 20.224.355. Es un resultado, como digo, muy positivo. Si miramos para atrás, la serie histórica, quitando los años 20 y 21, que por razones evidentes vinculadas al levantamiento de las restricciones de COVID fueron particularmente, anormalmente, extraordinariamente positivos. Digo, si miramos la serie histórica, en términos desestacionalizados, nos encontramos un resultado equivalente en 2017 y ya si no tenemos que irnos a 2006 para encontrar un resultado más positivo. Y si el análisis lo hacemos desde la perspectiva de la afiliación media, aquí el resultado es una variación mensual de 29.286 afiliados más para situarnos en un nivel de afiliación, en términos, digo, de afiliación media de 20.180.287, que es, en este caso, quitando 21 y 20, por las razones a las que antes me refería, es el mejor dato de la serie histórica. Realmente pone de manifiesto, como ahora insistiré un poco más, una capacidad verdaderamente importante, casi podemos decir sorprendente, del mercado de trabajo de resistir ante un conjunto de circunstancias que generan incertidumbre, circunstancias adversas que, pese a todo, no afectan negativamente al mercado de trabajo. Quisiera resaltar en este caso también el resultado mensual en términos de género, que resulta, si hablamos de afiliación media, particularmente positivo en el caso de las mujeres, con una subida, y llamo la atención sobre esto por digamos, el contraste que hay, una subida en las mujeres de más de 61.000 afiliadas en este mes, frente a una caída de 32.000 de los hombres, que está directamente relacionada con el tipo de actividades que, digamos, que han recuperado o han intensificado, se han intensificado en este mes por razones estacionales, en un sentido positivo o en un sentido negativo, ¿no? Luego hablaremos un poco más sobre ello. Ahora lo que me interesa es insistir en esta idea de que realmente estamos ante una tendencia muy positiva de evolución de la afiliación que viene consolidando desde hace 17 meses, si hablamos de afiliación en términos desestacionalizado, un crecimiento progresivo que nos sitúa en unos niveles históricos, en unos niveles récord. Y en ese sentido me interesa, en la diapositiva siguiente, detenerme aquí un momento, porque si miramos para atrás nos encontramos con que, en agosto del año pasado recuperamos el nivel de afiliación previo a la crisis del COVID. En este periodo de tiempo, en el último año, hemos tenido la capacidad de crear casi 730.000 empleos más, partiendo del nivel que teníamos antes de la crisis. Ya no es simplemente que recuperemos, sino que tenemos la capacidad, o hemos demostrado la capacidad de crear empleo digamos, situándonos en unos niveles históricos y, desde luego, en un contexto muy complicado. Porque si miramos un periodo, digamos, dentro de ese periodo del año, nos concentramos en un periodo más corto, miramos lo que ha sucedido desde principio de año,
aquí el resultado pues, sigue siendo un resultado verdaderamente llamativo, verdaderamente espectacular, en la medida en que se ha incrementado el número de afiliados en 385.000 a lo largo de este año, ¿no? Y esto, en realidad, lo que viene a poner de manifiesto, la siguiente diapositiva, es que el comportamiento durante este año, y no hace falta que recuerde todo lo que ha pasado este año, todo lo que está pasando este año. Y aquí me refiero a, bueno, pues primero, que ya se nos olvida, pero el año comenzó con una ola de COVID muy importante, con un crecimiento muy significativo de las bajas de IT, y después pues, ha venido bueno, pues con estas, estas desgracias que estamos viviendo relacionadas con la invasión de Ucrania y las consecuencias negativas que esto ha tenido en términos de, bueno, de crisis del precios energéticos y unos niveles de inflación muy altos. Bueno, pues con esto, si comparamos, como hemos hecho en ocasiones anteriores, los últimos años, los años previos a la crisis, de buen comportamiento del empleo 17, 18 y 19, los comparamos con la evolución del año 22, pues vemos que esos años tan buenos, el ritmo de crecimiento de empleo durante esos años se mantiene en este año. Pero además, si focalizamos un poco más y centramos la atención en el último trimestre, este tercer trimestre, donde tuvimos un mes de julio con, bueno, con un par de semanas ahí un poco desconcertantes, donde en fin, parecía que podía haber cierta desaceleración. Bueno, pues lo que nos encontramos, y esto digamos que son datos, los tercos datos objetivos, es que comparando el tercer trimestre de los años 17, el promedio de 17, 18 y 19 con bueno, el resultado es más positivo este año. En este caso tenemos un promedio mensual de algo más de 40.000, casi 41.000 afiliados más. La media del 17, 18 y 19 estaba por debajo, en 34.000, no llegaba a 35.000, ¿no? De manera que, bueno, en fin, nos encontramos en la siguiente diapositiva ya un comportamiento que, como ven, y sigo con la comparación 17-19, promedio 17-19 y 22, el comportamiento tanto en términos de afiliación media como desestacionalizados es bastante parecido, y aquí se pueden ver uno y otro, las barras son bastante parecidas, pero este año es un poco mejor incluso que lo que sucedía en esos años de intenso crecimiento del empleo, ¿no? Si pasamos ya a un análisis centrado en el ámbito sectorial, constatamos un mes más, y creo que esta es una tendencia muy positiva que hay que resaltar todas las veces que haga falta, que ese comportamiento tan positivo de la afiliación es particularmente relevante en aquellos sectores con mayor valor añadido. Y aquí, de nuevo, pues nos encontramos con el sector de informática y telecomunicaciones, con educación o con las actividades profesionales, científicas y técnicas, que son las que ofrecen un resultado más positivo. De manera que podemos decir, por un lado, prácticamente todos los sectores han recuperado los niveles previos, pero estos sectores que tienen un mayor valor añadido son los que mejor se comportan, con todas las implicaciones que esto tiene, y lo vamos a ver después en el análisis más cualitativo, en términos de estabilidad en el empleo y todas sus derivadas, de evolución salarial y de crecimiento de la productividad, digamos, y cómo esto incide positivamente en el potencial de crecimiento económico de nuestro país, ¿no?
Además, si analizamos esta evolución de la afiliación en el mapa territorial, desde una perspectiva territorial, bueno, lo que nos encontramos es una fotografía donde, para empezar, y esto he insistido también en ello en otras ocasiones, no es que el empleo, el crecimiento, la evolución positiva se concentre en territorios muy concretos. Todo el país se ve beneficiado por esta buena evolución, esta evolución positiva de la afiliación, con una concentración o con una intensificación de ese ritmo de crecimiento en la mitad sur del país y con un aspecto también reseñable, que es la evolución en Canarias, donde, bueno, en fin, el impacto de la crisis fue un impacto pues, casi devastador, podemos decir, pero ha recuperado un ritmo de crecimiento de la afiliación que ahora, bueno, pues sitúa a esta comunidad autónoma entre aquellas con un mayor ritmo de crecimiento. Dicho esto, paso entonces a centrarme en aspectos más, digamos, de un análisis más cualitativo para ver la calidad del empleo. Y aquí, bueno, en fin, evidentemente, el análisis no puede ser distinto del que ha compartido con ustedes mi compañero el secretario de Estado de Empleo. Constatamos un mes más no solo la consolidación de un desplazamiento del volumen de contratos temporales a contratados indefinidos, sino que incluso lo que apreciamos es una aceleración. Y los resultados en este sentido siguen siendo, en fin, y comprenderán ustedes que no es exageración, sino que realmente, como pone de manifiesto este gráfico y pone de manifiesto el siguiente, el resultado es espectacular. El crecimiento del volumen de afiliados con contrato indefinido en lo que va de año, en el año 22, bueno, se ha producido un crecimiento del 12%. Esto supone 2 millones más de contratados indefinidos. Pero es que además, y como decía antes Joaquín, si analizamos la realidad contractual de los jóvenes a los que, digamos, sus padres les habían contado que había una cosa que se llamaba contrato indefinido, pero que prácticamente, digamos, eran un número minoritario los que tenían acceso a un contrato indefinido, pues se ve en este gráfico de forma pues, realmente espectacular cómo el volumen de afiliados menores de 30 años con contrato indefinido ha crecido un 25% en lo que va de año. Un resultado verdaderamente llamativo, que lo que pone de manifiesto mes tras mes, y ya son 9 desde el inicio del año, que ese cambio que se está produciendo en el mercado de trabajo es un cambio estructural, que ese cambio ha llegado para quedarse y que, bueno, pues tenemos que, yo creo que todos felicitarnos porque al final es un elemento que contribuye a reforzar la confianza, bueno, pues que tenemos en las instituciones y en el mercado de trabajo, ¿no? Quisiera además ilustrar este cambio que se está produciendo con un ejemplo concreto, ¿no?, de lo que sucede o lo que está sucediendo en la hostelería, un sector pues, marcado hasta tiempo muy reciente por una altísima temporalidad, por un factor de estacionalidad fuerte y en general de unos niveles de precariedad muy altos, ¿no? Bueno, pues en estos dos gráficos lo que se ve es la evolución, el contraste que se ha producido, el trasvase que se produce desde el ámbito de los contratos temporales al ámbito de los contratos indefinidos. Y de manera que el volumen de afiliados con un contrato temporal cae un 27, un 28%, que se convierten, es decir, que ahora son contratos indefinidos, ¿no? La tendencia a la baja de los contratos temporales es
tan evidente como el crecimiento que se produce, lógicamente, de los contratos indefinidos, que llegan ya a representar casi el 90% del total de afiliados en este ámbito. El resultado es, digo, en ese sentido, pues también muy ilustrativo de que ese cambio estructural no se circunscribe a determinados sectores, sino que incluso aquellos más precarios, tradicionalmente más precarios, con un mayor nivel de rotación, este cambio está entrando, está permeando y supone, bueno, pues o nos ofrece una fotografía muy distinta a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Y un último aspecto relacionado también con con el tipo de contratación y el cambio que se está produciendo en la forma de contratar, que es la que se refiere a la duración de los contratos. Por un lado, y este gráfico lo conocen ustedes, lo reiteramos mes tras mes, vemos la evolución, cómo va cayendo el volumen de contratos de duración inferior a 30 días, que ya son 2,6 millones menos de los que 2,6 millones menos de contratos de duración inferior a 30 días que se han realizado a lo largo del año. Pero es que además hemos hecho un análisis, estamos muy preocupados, lógicamente, muy ocupados de hacer un seguimiento exhaustivo de cómo evolucionan las distintas modalidades contractuales, de cómo evoluciona la contratación indefinida a la contratación temporal. Y en ese sentido hemos hecho un análisis que tenemos que seguir completando y que en ello estamos, de la duración media de los contratos. Del total de contratos realizados, de aquellos que han causado baja a lo largo del año. Bueno, pues si nos comparamos con lo que sucedía en el año 19, nos encontramos con que hay un crecimiento de la duración media de esos contratos que han causado baja en el periodo de enero a agosto, de un crecimiento del 25%, que estos son 51 días más, ¿no? Esta es una señal clara también de ese proceso de consolidación y ese proceso de conversión de contratos temporales en contratos indefinidos. Esto pone de manifiesto que no es simplemente un cambio de etiqueta, donde antes ponía temporal, ahora pone indefinido, sino que hay una mayor estabilidad en el puesto de trabajo, ¿no? Finalmente, dos aspectos complementarios de este análisis, a los que hacemos referencia normalmente. Primero, el que tiene que ver con los ERTEs. Como ven, el comportamiento de los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, es un comportamiento muy normal. Estamos en unos niveles en el tercer trimestre, pues unos niveles en torno de los 18.000 trabajadores en ERTE, con dos aspectos que quisiera resaltar. Primero, que respecto del segundo trimestre hay una caída significativa. Estábamos en 25.000 y ahora estamos en algo más de 18.000, pero además se consolida una composición de los trabajadores en ERTE, una composición más equilibrada entre los trabajadores con contrato suspendido y los trabajadores con una reducción de jornada, ¿no? Yo creo que esto es una señal muy positiva de que este instrumento, que tan buenos resultados dio durante la crisis derivada del COVID, es un elemento que se ha incorporado a nuestro mercado de trabajo, a la dinámica de nuestro mercado de trabajo, y en definitiva lo que favorece es una intensificación de la utilización de instrumentos de flexibilidad interna, que lo que permiten es una mejor adaptación de las empresas a las oscilaciones que se producen en la actividad económica, ¿no? Si hablamos del mecanismo RED aplicado a las agencias de viaje, pues encontramos que hay una progresiva disminución del volumen de trabajadores afectados,
en este caso, con un volumen más importante incluso de aquellos trabajadores que tienen que están en ERTE con reducción de jornada, ¿no? Bueno, en todo caso, las señales que podría haber, digamos, de ralentización económica, de incertidumbre económica, bueno, no se reflejan todavía, desde luego, en el volumen de trabajadores en ERTE, y yo creo que esto es un dato positivo también, ¿no? Y finalmente, un último comentario. Desde la perspectiva de la seguridad social, evidentemente, bueno, digamos, tenemos tanta preocupación sobre el número de cotizantes como sobre los pensionistas, ¿no? Y aquí, bueno, pues lo que constatamos un mes más, y este es un indicador, digamos, que varía, digamos, con mucha mayor lentitud, lo que constatamos es que realmente se ha producido una mejora muy significativa de, bueno, la relación entre cotizantes y pensionistas, lo cual pues pone de manifiesto, es una de las manifestaciones, hay otras, bueno, de la fortaleza que tiene nuestro sistema de seguridad social para hacer frente a, bueno, pues a la atención y al pago de las pensiones de un volumen importante, muy importante de pensionistas, ¿no? Tenemos esa capacidad, porque el mercado de trabajo, además, va muy bien, esa capacidad se ve reforzada y esto se traduce en esos niveles de cotización, perdón, de afiliación a los que me refería hace un momento, y también en unos niveles de cotización que son particularmente positivos, ¿no? Acabo simplemente señalando, bueno, insistiendo en las 4 ideas fundamentales de lo que he tratado de compartir con ustedes. Por un lado, pues que realmente el resultado de la afiliación, los datos de afiliación del mes de septiembre son particularmente positivos. En términos desestacionalizados nos consolidamos holgadamente por encima de los 20.200.000 afiliados, con un comportamiento además en el tercer trimestre que realmente es positivo o más positivo incluso que el promedio de 3 años, de los 3 años previos a la crisis y 3 años de importante crecimiento de la afiliación. Este sería un primer mensaje, una primera conclusión. La segunda tiene que ver con el impacto de la reforma laboral. La constatación de que la reforma laboral está produciendo unos resultados muy positivos en términos de crecimiento del número de contratados indefinidos. Realmente tenemos, si atendemos a lo sucedido en el año 22, nos encontramos con un crecimiento del volumen de afiliados con contrato indefinido de 2 millones. Es un resultado verdaderamente espectacular que pone de manifiesto, como decía, esa transformación estructural de nuestro mercado de trabajo. Esto, además, viene acompañado de otras señales positivas sobre la duración de los contratos. La duración, si tomamos todos los contratos, la duración media está creciendo significativamente, un 25% si lo comparamos con el año 19. Y, por último, señalar que el número de trabajadores en ERTE se mantiene pues, en unas cifras muy moderadas, a pesar de todos los elementos y todos los factores de incertidumbre y de inestabilidad que son bien conocidos por todos. A partir de este momento, pues quedo, como siempre, a su disposición. Muchas gracias.